mentirás. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz y la gracia de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, porque en tu nombre nos hemos reunido con estos hermanos que están marchando. Extiendan sus manos, porque la bendición de Dios es a través de nuestras manos. Patrón Jesús. Aquí está la población. Muchas gracias. Ustedes que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amigos de Bolivia entera, muy buenas noches, bienvenidos a No Mentirás. La presencia de la Iglesia Católica en este país polarizado, con los unos y con los otros. Ustedes veían las imágenes de cómo bendecía un sacerdote católico la marcha de Evo Morales, la denominada Marcha por la Patria, la denominada Marcha por la Democracia. Y también veían en imágenes la bendición de la Iglesia Católica a Luis Fernando Camacho en su momento durante el paro cívico de los 21 días que terminó con la renuncia de Evo Morales. ¿Hay una iglesia de izquierda, una iglesia de derecha o hay una iglesia para todos? ¿Qué dice el soberano? Vamos a revisar, por favor, y con esto les decimos nuevamente muy buenas noches, cómo fue la bendición de la marcha que ha partido de Patacamaya, que ya está en su cuarto día, y que pretende llegar este lunes y hacer una gran concentración en La Paz en apoyo del gobierno de Luis Arce, esta marcha que encabeza Evo Morales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan buen día, que el Señor les acompañe. Muchas gracias. Ahí está Evo Morales, a su lado estaba Andrónico Rodríguez, recibiendo esta bendición para todos los marchistas. Eso fue el día de hoy. Ahora queremos recordar lo que pasaba con los cívicos cruceños cuando también recibían la bendición de la Iglesia Católica. Recordemos que las misas se hacían también durante los cabildos y ahí habían misas católicas y bendiciones cristianas también en esos momentos. Fuerte, fuerte el aplauso. Mientras recibe la bendición nuestro hermano. Alabemos al Señor.
Bueno, ahí estaba Luis Fernando Camacho recibiendo la bendición y después de la misa con el padre Raúl Arrazola, eso fue en el Cristo en Santa Cruz. Antes estábamos viendo las imágenes, el video de Evo Morales recibiendo la bendición con el sacerdote de Patacamaya, ¿no? Antes de partir en el cuarto día de la marcha, el padre Alfredo. Y ahora vamos a ver imágenes porque Evo Morales ha cenado anoche con un obispo de la Iglesia Católica, con Monseñor Pascual Limachi. Veamos por favor estas imágenes. Ahí está, Evo Morales lo subió esto a su Twitter y dice, ahí Evo Morales decía que había compartido la cena con Monseñor Pascual Limachi. Ahí lo vemos con el senador Leonardo Loza también. Por eso queremos saber la opinión de ustedes. ¿Está bien? ¿Está bien la iglesia con Evo Morales, la iglesia con los cívicos, la iglesia con la derecha, la iglesia con la izquierda? Cenamos con el obispo, Monseñor Pascual Limachi Ortiz en Patacamaya. Conversamos sobre la amistad y coincidimos en la lucha por la paz y la justicia social, porque hay una iglesia cercana al pueblo. Hay una iglesia que está con el pueblo y hay otra iglesia que está con los más ricos del pueblo. ¿Qué dicen ustedes, el soberano, por favor? Vamos a ver, por favor, una imagen también de Luis Fernando Camacho visitando a Monseñor Sergio Gualberti, la cabeza de la Iglesia Católica. Ahí está Monseñor Sergio Gualberti con el gobernador Luis Fernando Camacho. Y por supuesto son imágenes que nos hacen pensar, que nos hacen llegar a la reflexión y queremos saber la opinión de todos ustedes. También vamos a ver unas imágenes de la expresidenta Yanine Áñez cuando asumió la presidencia. Esto fue al día siguiente de asumir la presidencia. Ahí está con miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana. ¿No? Ahí se reunió y el MAS en su momento ha acusado que los jerarcas de la iglesia están en contra del gobierno del MAS. Y ahí la vemos a Yanine Áñez, ¿no? Con ellos. Ahora vamos a ver esta imagen, mire, Evo Morales con el Papa Francisco. El Papa Francisco, el Papa argentino. La iglesia, la presencia de la iglesia en este país, en esta Bolivia polarizada. El papel de la Iglesia Católica, ¿cuál debe ser en nuestro país? Ahí vemos más imágenes de Evo Morales con el Papa Francisco. Se ha reunido en 3 oportunidades Evo Morales con el Papa en el Vaticano y en nuestro país. Con quien ha sido muy cercano Evo Morales es con el cardenal Toribio Ticona. Un cardenal que antes de que sea nombrado por el Papa Francisco cardenal era un obispo no muy conocido en el país, un obispo que se conoce que trabajaba mucho con los pobres, con los sectores más humildes. Y eso, dice Evo Morales, que es lo que los unió. Lo cierto es que se escucha mucho al cardenal Toribio Ticona. Habla muy poco, le habla muy poco al país. Siempre se conocen las voces de la conferencia episcopal, pero no se ve al cardenal Toribio Ticona en las reuniones de la conferencia episcopal. Vamos a volver a ver, por favor, el video del inicio en el que se ve a esta iglesia con estos 2 sectores de esta Bolivia polarizada. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz y la gracia de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, porque en tu nombre nos hemos reunido con estos hermanos que están marchando.
Extiendan sus manos porque la bendición de Dios es a través de nuestras manos. Patrón Virus. Aquí está la población. Aquí está la población. Muchas gracias. Fuerte, fuerte. A la pared. Ustedes que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el soberano? Vamos a ver, ¿cómo ve el soberano a la Iglesia Católica? El soberano. Lo siento yo. Gabriela dice, la Iglesia nunca debe meterse en política, nunca, dice. José Guanacuni, la Iglesia debía estar con el pueblo, luchar por los derechos de los más necesitados de fe, esperanza y justicia. Debería luchar a la manera que Jesús enseñó. No confundirse, Jorge Evelio, porque no toma partido, condena el mal y la hipocresía. José Guanacuni Catacora dice, los religiosos deberían estar con el pueblo, luchar por la fe, por el acceso a las oportunidades, para todos por igual, pero más por los pobres, para tener justamente las mismas oportunidades. Los clérigos deberían ser más bien testimonio de fe y vida. Alejandra Tarrazona dice, la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesús en el mundo, pero en Bolivia estos curas la han dejado mal, dice. Fernando Castro, igual que la Iglesia, el gobierno de Arce debe estar con todo el pueblo boliviano. Carlos Salvatierra, algunos sacerdotes quedarán con cargos en el gobierno masista, dice. Alab dice, fuerza compañeros, hay padres, dice, que están con verdaderos pueblos. Te esperamos en la paz grande, Evo. Sí. Sobre este mensaje, por ejemplo, habría que preguntarle al soberano, ¿cuál es el pueblo verdadero? ¿Quiénes son pueblo y quiénes no son pueblo? Eso me gustaría que el soberano responda. ¿Hay un pueblo boliviano que no es pueblo? Vamos a esperar también las respuestas de ustedes. Savigny Mendoza, el cardenal Toribio Ticona es el representante máximo de la Iglesia en Bolivia. Los otros lo discriminan. César Antequera, la Iglesia no está con los pobres, sino ve solo su interés, dice. Moisés Sandoval, buen análisis de PATEN, no mentiras. Muchísimas gracias, Moisés. Michel Jaguar dice, la Iglesia es una doctrina que llegó con los españoles, por tanto se respeta su identidad cristiana. Silvia Karina Chalapa dice, grande el pueblo boliviano, apoyo total al MAS. Franco Hinojosa, la Iglesia es el poder de Jehová. Luis Ángel Flores Ruiz, mal por ambas partes, estar al lado de un partido u otro, da de qué hablar, dice. Bueno, quiero saludar en este momento a dos invitados que tenemos. Gabriel Villalba está con nosotros. Gabriel, buenas noches, analista político. ¿Es Gabriel? Muy buenas noches, Jimena, un gusto compartir contigo nuevamente. Saludar a toda la gente que nos está viendo a través de tu programa. Bien. Santiago Terceros, bienvenido. Politólogo es Santiago, bienvenido. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a toda la gente linda que está mirando el programa esta noche de viernes. Santiago, estamos con problemas con el audio de Santiago, no lo estamos entendiendo, a ver si lo podemos arreglar, por favor. Mientras tanto, Gabriel, vamos a volver a poner las imágenes de la bendición a Evo Morales el día de hoy. La de Evo Morales, por favor, la bendición de Evo Morales, del sacerdote, esta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos y hermanas.
Que Dios les bendiga a todos ustedes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan buen día, que el Señor les acompañe. Muchas gracias. Gabriel, estábamos mostrando al inicio, no mentirás, imágenes de la Iglesia Católica con ambos lados. La Iglesia Católica con Evo Morales, ahí bendiciendo la marcha hoy, la marcha en defensa del gobierno de Luis Arce. Y por el otro lado, la bendición que recibieron también los cívicos cruceños cuando hicieron sus protestas contra, en este caso, era el gobierno de Evo Morales, pero también han recibido la bendición los cívicos contra las protestas contra el gobierno de Evo Morales. ¿Cómo entender a la Iglesia en Bolivia? Bueno, no solamente la Iglesia Católica, sino todas las iglesias hacen política. ¿Por qué? Porque tienen que velar por sus intereses, fundamentalmente económicos. Entonces, hay que decirlo abiertamente a la gente, las iglesias hacen política y no está mal que hagan política porque finalmente velan por sus intereses, ¿no? En algún momento Evo Morales se calificó como un católico de base precisamente en confrontación, en antítesis a todas esas viejas instituciones desde, valga la redundancia, la institucionalidad jerárquica de la Iglesia Católica de forma global, de forma latinoamericana. Recordemos también que las dictaduras militares, por ejemplo, del Plan Cóndor, fueron abiertamente avaladas por la Iglesia Católica de los países latinoamericanos donde fungían estos dictadores militares, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo un Sergio Gualberti que un Toribio Ticona, y ahí podemos ver las diferencias también de clase, las diferencias también de las que ha sido víctima el cardenal Toribio Ticona, de mucho racismo dentro de la institución de la propia Iglesia. Entonces tenemos por una parte la institución de las iglesias como tal, pero por otro lado también los personajes que se subrogan la representación de una determinada iglesia y a partir de eso hacen política, ¿no? Como Sergio Gualberti, que todos los días en sus homilías pues es abiertamente una confrontación directa al gobierno central de Luis Arce Catacora, habla en contra de Evo Morales, y está bien que lo hagan, ¿no? Las iglesias, y la gente tiene que ser consciente y tiene que saber también eso, ¿no? Que las iglesias son política, esa como primera acotación. No es lo mismo un Sergio Gualberti que un Toribio Ticona. Exactamente, ¿qué significa eso, por favor? Su preponderancia tanto nacional como regional, ¿no? ¿Por qué? Tienes a un monseñor, Sergio Gualberti, que hace política, si partimos de esta premisa de que la iglesia y los religiosos hacen política, hace política estrictamente en lo regional, desde Santa Cruz, muy aliado a las élites, si se quiere, del comité cívico, esta confrontación abierta que no es para nada secreto entre los caballeros del Oriente y los caballeros Togorochi, y sabe muy bien cómo articular el discurso regional para confrontar al nivel central de gobierno, ¿no? Y por otro lado tienes a un Toribio Ticona que ejerce, les guste o no a muchos, pues la máxima representación de la iglesia en Bolivia. Él es cardenal. Entonces ejerce una irradiación política, si se quiere, a nivel nacional, no tanto regional. Por eso hacía referencia a esta diferencia entre Toribio Ticona y Sergio Gualberti. Sergio Gualberti, usted dice, ¿entiende a los caballeros del Oriente y a Togorochi o está con ellos? Entiende la confrontación que existe entre estas dos logias del Oriente y sabe cómo posicionarse bien, ¿no? Por eso también sus discursos son muy bien recibidos y también genera opinión pública, si se quiere, genera sentido común a partir de sus homilías de todos los domingos, ¿no? Posicionamientos políticos clave que después son agarrados, si vale el término, por los líderes políticos, tanto cívicos como departamentales como Camacho y, por qué no, municipales también. Entonces, bueno, tenemos en esta diferenciación que tú hacías, Jimena, al principio, de iglesias de izquierda, iglesias de derecha, claramente vertientes también dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Tienes la teología de la liberación, por un lado los jesuitas, el Papa es jesuita, y por otro lado tienes también facciones muy radicales, más
ligadas a las élites oligárquicas, como la logia Opus Dei, por ejemplo, dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la iglesia que bendice a los cívicos es una iglesia más de derecha, y la iglesia que bendice a Evo Morales, y pongamos la fotografía del obispo con el que cenó Evo Morales, por favor, anoche. ¿Ellos son una iglesia más de izquierda? Bueno, es lo que te decía hace un momento, Jimena. Tienes la institución grande, como es la iglesia como tal, ¿no? Dentro de esa institución grande tienes diferentes actores. Uno de ellos es Gualberti, uno de ellos es el cardenal Toribio Ticona, otros serán los que estuvieron en el paro del 2019 con Luis Fernando Camacho, otros actores serán los que tú muestras actualmente con Evo Morales. Entonces, no veo una posición unificada, si se quiere, o una ideología marcada y determinada de la Iglesia Católica como tal, sino diferentes vertientes, y esto es natural, ¿no? Tienes dentro de la propia Iglesia y dentro de sus propias derivaciones a los jesuitas, a los dominicos, a los franciscanos, y diferentes vertientes de la propia Iglesia que, por supuesto, unas más tendientes a una ideología de izquierda y otros más tendientes a una ideología quizás más conservadora o de derecha, ¿no? Es totalmente natural, nada de qué ruborizarse. Muy bien. Ahora sí, Santiago Terceros, por favor, tu opinión sobre esto que hemos hablado. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Gabriel. Me escuchan bien, entiendo ahora. Bueno, como decía Gabriel, las iglesias están compuestas por personas, por seres humanos también, que tienen sus pensamientos, sus ideas respecto a lo que sucede en una coyuntura, o sea, social o política, y también escuchan a la gente que los acompaña en las celebraciones, en conversaciones privadas que pueden tener con ellos, y finalmente hacen eco de lo que escuchan, ¿no? También de lo que su propia conciencia indica dentro de los parámetros que le permite su rol dentro de la iglesia y como líderes espirituales. Yo no lo veo mal, y obviamente es parte de la misma pluralidad que existe en cualquier país. Hay algunos que son más de izquierda y algunos que son más de derecha, porque tienen sus argumentos y sus pensamientos para hacer de cada una de las vertientes. Y en ese sentido, al ser líderes, también pueden generar corrientes de opinión y apoyar a quien más les corresponda. Sí es un problema, evidentemente, porque para mucha gente no debería ser así, y ellos deberían simplemente dedicarse a predicar, pero es una discusión bien profunda si el tema político no es una forma de predicar también. Y la verdad es que es parte de su rol como líderes espirituales, llevarnos, dándonos el camino según su criterio de lo que está pasando en una determinada coyuntura política o social. ¿Hay una iglesia que está más con el pueblo, Santiago? Lo que pasa es que lo que vos preguntabas al soberano hace un rato, ¿quién es el pueblo? Y al final el pueblo es cada uno que, dependiendo de qué vamos a hablar, si el pueblo boliviano, yo tengo mi carnet que dice que yo soy boliviano, yo soy parte del pueblo. En el momento en que alguien me quiera excluir a mí del pueblo, me está discriminando tranquilamente y no es correcto. El pueblo somos todos y eso es innegable. Habrán algunos que dirán, yo soy parte del pueblo indígena, y sí, yo parte del pueblo indígena no soy, porque yo no soy de descendencia indígena, pero el pueblo finalmente somos todos, y es la unión de un grupo de personas que pueda tener algo en común, como en este caso el pueblo boliviano son todos los que hemos nacido en este país y nos sentimos identificados con el ser boliviano. Permítame, voy a ver lo que está diciendo el soberano, por favor. La iglesia, dice Álvaro Fernando, dice, la iglesia anuncia y denuncia, no está a favor de nadie. La iglesia católica es profética, por esa razón, dice, es que se la ve en los dos casos, dice, su misión es llevar el reino de Dios. Claudia Águila dice, la iglesia adventista del séptimo día no hace política. Joel, el pueblo son los habitantes de la patria pluricultural y plurinacional. Willy Mario Medina dice, el poder de la Iglesia Católica está en que divide, que es la base de su poder, dice. José Robles dice, la Iglesia Católica puede estar donde le dé la gana, no representa a todos los creyentes en Dios, somos un Estado laico.
César Camacho, la raíz de la izquierda es atea, dice. Willy Mario Medina dice, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana llegó con los conquistadores españoles para conquistar América. Fernando Castro, lamentablemente los políticos buscan a la Iglesia por conveniencia personal. ¿Así lo ves, Santiago? ¿Buscan a la Iglesia por conveniencia, para que la gente los vea como mejores personas? La verdad es que uno tendría que ser adivino para estar en la cabeza de los políticos y saber si lo hacen por conveniencia o por convicción, ¿no? Dos palabras. Cuando uno es más escéptico y ve una persona que no hay sinceridad, va a decir que es por conveniencia. Cuando uno ve que esa persona actúa de manera sincera, dirá que es por convicción. Son discusiones que no tienen fin, Jimena, porque yo no puedo decirte que alguien actúa por conveniencia con algo que tiene que ver con su fe o con su espiritualidad. Lamentablemente yo tendré que evaluarlo por sus acciones y decir, bueno, esta persona me dice una cosa pero hace otra cosa. Entonces, evidentemente, si no es coherente en su actuar, diré sí, es por conveniencia. Si es coherente en su actuar y en su decir, diré su convicción, y así esta persona puedo decir que lo que hace lo hace porque cree en eso y no porque le interesa simplemente lograr algo. Gabriel Villalba, ¿se unen los políticos a miembros de la Iglesia para que se los vea personas más sanas o más buenas? Sí, concuerdo con esa premisa. Efectivamente, los políticos buscan no solamente a la Iglesia Católica, sino a diferentes iglesias, pero también sucede al revés, ¿no? También las iglesias, determinadas iglesias, buscan a los políticos para tener la conservación de ciertos privilegios, tanto a nivel regional como a nivel nacional, ¿no? Esto está sumamente claro. En la elección del 2019, por ejemplo, veíamos ese matrimonio entre determinadas iglesias con el candidato Chi, y de él propiamente como también candidato a la presidencia con este contubernio con las diferentes iglesias evangélicas principalmente, ¿no? Entonces, por supuesto, sucede de un lado y del otro, ¿no? No hay que decir únicamente que los políticos buscan a las iglesias, también las iglesias buscan a los políticos. Vamos a ver ahora, la marcha ha finalizado su cuarto día, la marcha organizada y liderizada por Evo Morales en defensa del gobierno de Luis Arce, que es muy criticada por la oposición. Llega este lunes a La Paz y esperan tener por lo menos a 500.000 personas este día lunes. Así comenzó la marcha el día de hoy en medio de lluvia y mucho frío. A ritmo del trote, acompañado de música autóctona, se van dirigiendo a la cabeza del máximo líder Evo Morales Leiva. El destino es Ayo Ayo. Una jornada con viento frío, llovizna, después de que cayó toda la noche una lluvia intensa. Hoy los marchistas empiezan a ocupar espacio acá en la ruta. Según lo que dicen los marchistas, unas 7.000 personas están marchando el día de hoy, han marchado en medio de la lluvia. Vamos a ver otras imágenes de las juventudes del MAS que se encuentran allí y que tienen su propio grito de guerra. Así van por la carretera. Y bueno, continuamos aquí en el cuarto día de la Marcha por la Patria. Aquí las juventudes de la Federación Trópico también tienen su grito de guerra. Escucharemos. ¡Juventudes Trópico! ¡Reales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Juventudes Trópico! ¿Cómo está la moral? ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Con ganas que nos está a la derecha! ¡Querido Juventud Trópico! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, compañeros! ¡Que la marcha es por la patria! ¡Vamos, vamos, compañeros! ¡Que la marcha es por la patria! Respeto a la democracia, justicia por los caídos. Respeto a la
la democracia, justicia por los caídos. Vamos, compañeros, Que la marcha es por la patria. Vamos, vamos, compañeros. Bueno, y vamos a escuchar ahora lo que decía Evo Morales. Está en peligro, el pueblo está movilizado para defender esta querida Bolivia, la nueva Bolivia que construimos con movimientos sociales, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de Pacto Unidad y todos los sectores sociales, profesionales patriotas, todos. Es el resultado que tenemos. Hermanas y hermanos, muchas gracias nuevamente. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡que viva Yoayo! ¡Que viva la provincia de Roma! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el hermano presidente Lucho Arce! ¡Que viva el hermano vicepresidente David Choquebanca! ¡Que viva nuestra revolución democrática y cultural! ¡Que viva la patria! Muchas gracias. Bueno, y luego hubo una conferencia de prensa en la que estaba Evo Morales flanqueado por las Bartolinas Sisas y estaba con la líder de las Bartolinas Sisas y estaba también con el líder de la COP. Ahí habló sobre lo que se viene este lunes en La Paz. Yo me di cuenta, cuando la patria está en peligro, el pueblo se moviliza. Esa lección nos está dando esta marcha. No hay viento, no hay lluvia, no hay calor, no hay frío, todo es la marcha. Así hoy día salimos de marcha, salimos de lluvia, llegamos de lluvia, es como una bendición a nuestra marcha por la patria, como una bendición a nuestra revolución democrática y cultural. Agradecemos a los medios de comunicación de manera muy transparente, con sinceridad, honestidad, informando la verdad sobre la marcha. Pero también pedimos a otros medios de comunicación, quienes estén falseando la verdad. Cuidado, que se acabe la paciencia para algunos medios de comunicación. Con mentiras, intrigas, hasta especulaciones. Nosotros hablamos la verdad es verdad. Nos preocupa el comportamiento de algunos medios de comunicación. Hermanos de la prensa, muchas gracias. Mañana, vamos a salir a las 6 de la mañana. Y también quiero saludar, ayer cuando llegamos a Patacamaya, nos esperaba Iglesia con su oración. Gabriel, ¿qué quiere demostrar Evo Morales? Bueno, sin lugar a dudas, mucho se ha hablado de una división interna dentro del movimiento al socialismo, ¿no? De diferentes facciones. Lo que hace esta marcha es demostrar a toda la población que se ha concentrado y que está haciendo seguimiento a la misma de que efectivamente el MAS está más cohesionado que nunca. No por nada es el partido más grande de la historia contemporánea del país. Y en el primer día en Caracollo estaban presentes tanto Evo Morales como presidente del MAS y PSP, estaba el presidente de diputados, el presidente de senadores, Freddy Mamani, Andrónico Rodríguez, el jefe de bancada nacional del MAS, Gualberto Arispe, la ejecutiva de las Bartolinas, Flor Aguilar, el ejecutivo de la COP, Guarachi, estaba toda la gente que quizás de forma artificial se crean ciertos fantasmas de divisiones entre facciones del movimiento al socialismo, toda vez que es un tejido social bastante amplio y bastante complejo, no funciona como un partido político tradicional o convencional con ese verticalismo. Pero por otro lado, fundamentalmente se tiene que decir es también para medir la musculatura política. Pasado el paro convocado por los cívicos fundamentalmente de Santa Cruz y de Potosí, ¿no? Entonces en las calles se está midiendo esa musculatura política que tiene ciertos sectores opositores al movimiento al socialismo, opositores al gobierno como los cívicos cruceños y potosinos versus las organizaciones sociales que apoyan y componen este tejido social muy complejo del movimiento al socialismo, ¿no? Más allá de las premisas de la defensa del denominado proceso de cambio, la defensa del gobierno de Luis Arce para no volver a caer en esto que han llamado las provocaciones, las desestabilizaciones y pues también una premisa fundamental ha sido la justicia para las víctimas de Sacaba y Sencata, ¿no? Es lo que he podido esta medición de fuerzas, en esta medición de fuerzas que decís,
con los cívicos, con lo que pasó con los cívicos de Sucre y de Potosí y Santa Cruz, y el MAS, ¿quién va ganando? Bueno, claramente por la cantidad de congregados se puede ver a simple vista, haciendo un análisis estrictamente cuantitativo, que pues la marcha está superando el paro. Además, si realizamos la comparación, no es lo mismo un paro que una marcha. El paro es estrictamente estático, es estrictamente de bloqueo, de parar las cosas, ¿no? En cambio, una marcha es movilidad, es dinámica, se mueve y si en algún momento afecta la movilidad de la libre circulación, pues esta se va moviendo también, ¿no? Entonces, esa diferencia cualitativa fundamentalmente entre paro y marcha, y la diferencia cuantitativa de la cantidad de gente que está pues con unos y otros. Entonces, para usted, el paro cívico organizado por los cívicos tiene menos impacto político que esta marcha. Usted me preguntó, Jimena, ¿quién va ganando entre el paro y la marcha? Para mí la marcha. Para usted va ganando la marcha. Así es. ¿Hay más fuerza en esta marcha que en un paro cívico de 10 días con paralización prácticamente total en Santa Cruz, en Potosí, en Tarija? Sí, para usted esta marcha gana. Desde el planteamiento, ¿no? Lo que te hacía referencia hace un momento, el planteamiento de parar ciudades, parar capitales de departamento, genera también determinadas molestias, ¿no? Genera determinados perjuicios, genera determinada paralización, por eso paro. En cambio, la estrategia de marcha es mucho más de movilidad, es mucho más de un sacrificio mucho mayor, pero a la vez el rédito político también es mayor. Tenías ahí, yo estuve presente 2 días en esa marcha haciendo seguimiento justamente, y podías ver que la movilidad incluso económica era pues superior a lo que se trataba de evitar en los paros cívicos, por ejemplo, ¿no? Los paros cívicos querían que todo cierre y que la gente solo se abastezca un solo día. En cambio, en la marcha tenías gente ahí fluyendo la economía, vendiendo sándwiches, vendiendo refrescos, aguas, enseres. Bueno, es totalmente diferente, ¿no? Una marcha, un paro. Perfecto. Para Santiago, quiero irme a esa pregunta en específico. ¿Quién va ganando en esta medición de fuerzas? ¿Los cívicos con su paro y su movilización y lo que lograron la abrogación de la ley, o esta marcha que va haciendo Evo Morales? Intuía, Jimena, que me ibas a preguntar eso. ¿Quién va ganando y cómo lo medimos? Es la pregunta. La respuesta de cómo lo medimos es quién está dando más capital político, es decir, quién está generando más seguidores a su causa con las medidas que está tomando. Y finalmente, yo te puedo decir que en ambos casos están perdiendo seguidores, no los están ganando. ¿Por qué? Porque están haciendo trabajos que no generan un impacto positivo ni ninguna medida positiva para la sociedad. Entonces, en el caso de los cívicos, con un paro cívico de 9 días, que tiene un acatamiento relativamente bajo comparado con otros paros de otras épocas, y con un sentir general que acata un paro porque asume que el liderazgo entiende que está haciendo algo para tener mejores días en el futuro, pero con un costo económico muy alto. Y por otro lado, una marcha que a mi juicio no es muy masiva, que podría tener muchas más convocatorias si es que hablamos de la cantidad de adeptos que se supone que tiene el movimiento al socialismo como tejido social complejo del cual hablan tanto. Me parece relativamente poco la cantidad de personas que tienen. Finalmente, ninguno está generando un crecimiento en su capital político, y finalmente lo que están haciendo es contener a los adeptos más fieles. Usted ve poca gente en esta marcha, o sea, no es que sea poca gente, sino sí, en relación a lo que podría tener el MAS, ¿eso es? Sí, bueno, por supuesto, me parece, comparado con las movilizaciones que puede generar el movimiento socialismo, una marcha de 5.000 a 7.000 personas me parece poco. Y lo mismo te puedo decir del paro cívico en Santa Cruz, que es el que vi. Las convocatorias en las rotondas comparadas con el paro del 2019 estaban el 20-30% de lo que se tenía en 2019.
La gente, la población en general, está cansada de tanta política y de tan poco resultado económico ante una crisis tan profunda que enfrenta el país y un liderazgo tan perdido en darse cuenta que lo importante en este momento es recuperar la economía, que el presidente Luis Arce lo repite un montón, pero no hace nada para generar esos cambios que requieren la economía. En el fondo, tenemos dos frentes que lo único que hacen con sus movilizaciones es hundir cada vez más la economía del país, generando una crisis constante, y de eso se nutren. Ahora, vos me preguntabas, Jimena, ¿quién va ganando en estas movilizaciones? Yo te voy a decir quién va ganando. Va ganando el movimiento socialismo, porque el movimiento socialismo se nutre de la crisis, vive de la crisis. Entonces, al estar generándose crisis constantemente, se está generando un mejor posicionamiento político para el movimiento socialismo. Si eso es bueno para el país o no, Jimena, yo te tengo que decir que no, es pésimo, porque nos hunde cada vez más en una crisis económica, en una crisis política. Pero el movimiento socialismo vive de eso. Es lo que ha hecho los últimos 15 años en este país y por eso estamos. Ahora, Gabriel, usted decía que va ganando la marcha que por la importancia, por el capital político. Si es tan importante esta marcha y por la concentración de fuerzas que tiene, ¿por qué cree que no tiene cobertura como ha tenido, por ejemplo, el paro cívico? Yo les quiero mostrar las portadas de los principales diarios y si usted viera también los principales noticiarios en el país, tampoco es que tengan una cobertura o viajes a cubrir la marcha. Aquí el deber, La Razón, dice, su foto principal es la violencia se moviliza, activistas echaron pintura a un templo en La Paz y su titular principal, el presupuesto general 2022. Vamos al otro, por favor. Opinión, su fotografía es sobre el luto en la carretera. Después, en la parte de abajo sí habla de la marcha y dice, embajador argentino participa en la marcha que encabeza Evo y oposición denuncia injerencia. De eso que vamos a hablar más adelante. Ninguna fotografía de la marcha. Página 7, bueno, está movida esta fotografía de página 7, pero hay una fotografía al costado pequeña que dice diplomáticos, funcionarios y guardias en la marcha de Evo, es lo que dice. En chiquitito está. El Alteño, fíjense, a un costado derecho, también marcha por la patria con apoyo internacional, embajador de Argentina en Bolivia, que está ahí en la marcha. Vamos a pedir que lo pongan El Deber, por favor. El diario El Deber, vamos a pedir que lo pongan también, que no muestra para nada en su portada. ¿Por qué cree que pasa esto, Gabriel? Bueno, en el anterior programa que tuvimos la suerte de compartir contigo, Jimena, y con Marcelo Silva, hablábamos justamente de este tema, ¿no? Que los medios hacen política y está bien que hagan política. Y si van a hacer política, esta marcha? Y si hacen política, deciden qué pedazo de la verdad contar y qué pedazo de la verdad o pedazos de la verdad no contar, porque la verdad es inconmensurable, entonces no se puede contar todo, no se puede informar toda la verdad, ¿no? Entonces, por supuesto que los medios fraccionan esa verdad para decidir en base a sus fundamentos también políticos, qué van a mostrar y qué no van a mostrar, ¿no? Trato de entender también por el sentido de que la marcha inició en Caracollo, pasó por Patacamaya, está en Ayoayo, y por supuesto que estas poblaciones no tienen los medios a la par de lo que tenemos en las capitales de departamento, ¿no? Pero Gabriel, con la marcha indígena, Gabriel, mandaban corresponsales a la marcha indígena del Beni. Sí, por eso es una decisión de cada medio, ¿no? Y están en todo su derecho, acá tampoco se va a condenar. ¿Quieren esconder esta marcha? No creo que esconder, sino deciden no darle la cobertura necesaria, ¿no? Y está bien, pueden hacer eso, pero de esconderte no se puede esconder porque tarde o temprano va a llegar a Viache, va a llegar al Alto, va a llegar a La Paz y se va a ver pues la cantidad de personas que están también en la movilización. Y también existen muchos medios alternativos mostrados hace un momento al periodista Oli Vargas de
precisamente la radio Causachuncoca, que hacen seguimiento y están haciendo cobertura a través de transmisiones en vivo. Entonces ya no se puede ocultar esta clase de concentraciones como pasaba en los 2000, en los 90, cuando no teníamos, por ejemplo, las transmisiones en vivo, los videos instantáneos en los cuales podías mostrar los eventos en tiempo real, ¿no? Perfecto. Ahora, Santiago, la participación que ha sido muy polémica es la del embajador de Argentina en nuestro país. ¿Usted cree que ha sido adecuada o no? No, adecuada no es, Jimena, porque el embajador en este caso de Argentina es un representante del Estado argentino, no es un representante del gobierno de argentino. Entonces, él debe representar acá los intereses de la Argentina con Bolivia, no los intereses de Alberto Fernández con Evo Morales o con Luis Arce. En ese sentido, adecuada no es. Es parte de la política en la cual vivimos ahora, de esta famosa diplomacia de los pueblos, pero está claro que en lo que es la diplomacia como corresponde, que es la interacción entre los estados, esto no tiene nada que ver. Al Estado boliviano no le interesa lo más mínimo la marcha del movimiento socialismo, no es parte de los intereses del Estado, eso es clarísimo. Gabriel, para usted, por favor, ¿es adecuada, no es adecuada, es injerencia, no es injerencia esta participación? ¿Quién ejerce tuición sobre un Estado? Ejerce tuición sobre un Estado el gobierno legalmente constituido, legalmente electo por su pueblo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, por supuesto que Aurelio Basteiro está en todo su derecho, su prerrogativa de seguir los lineamientos gubernamentales que por supuesto reflejan también la política exterior del Estado argentino, porque precisamente su gobierno está ejerciendo tuición sobre el Estado argentino. Ahora existen dos nociones, ¿no? El poder de imperium, que es la política interna o local que tiene determinado Estado, y el de soberanía o política internacional o política exterior, y solamente el Estado y a través de sus representaciones diplomáticas pueden establecer si se está llevando a cabo una suerte de injerencia, al igual que simplemente un Estado a través de su gobierno puede, por ejemplo, brindar salvoconductos, al igual que solamente un Estado a través de su gobierno. ¿Aquí en Bolivia se puede ver esto como una injerencia? No, porque ¿quién califica la injerencia? El Estado boliviano. Si el Estado boliviano, a través de su representante oficial, que es el ministro de Relaciones Exteriores, no se ha manifestado diciendo que esto es injerencia, entonces no es para nada injerencia, porque lo vuelvo a decir, ¿quién califica la injerencia? No son las fuerzas minoritarias del Parlamento boliviano, no son las bancadas minoritarias de CCO, creemos, es el Estado boliviano. Perfecto. Los estados determinan la injerencia. Gabriel, si el agregado comercial de Estados Unidos va a una concentración en el Cristo, por ejemplo, de Luis Fernando Camacho, ¿es injerencia? Lo tiene que determinar el Estado boliviano. El Estado boliviano califica si una actividad es injerencia y si otra no es considerada injerencia, ¿no? Es una prerrogativa del Estado, como te decía Jimena, al igual que es una prerrogativa del Estado dar salvoconductos, o es una prerrogativa del Estado calificar si alguien es perseguido político o no y brindarle un asilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién califica la injerencia o no? Es el Estado, pues, en este caso el Estado boliviano. Claro, pero en este caso difícil que el Estado boliviano diga que es injerencia lo del embajador argentino, ¿no es cierto? Exactamente, por eso ganan las elecciones, ¿no? Por eso una determinada fuerza política se constituye como gobierno y a través del gobierno ejerce la tuición de todas las prerrogativas estatales, ¿no? Justamente por eso. Perfecto. Y yéndonos por esta línea, y si fuera un agregado comercial de Estados Unidos, por ejemplo, a un evento de Luis Fernando Camacho, como el gobierno del MAS es contrario a Luis Fernando Camacho, podría decir que es injerencia. El Estado, sí, como te decía Jimena, el Estado califica eso, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que, de forma seria, munirnos a lo que diga el Estado boliviano con relación a la participación de una determinada embajada, de una determinada representación diplomática en nuestro país. Entonces, lo vuelvo a decir, no pueden calificar si es injerencia o no las fuerzas minoritarias del Parlamento, las bancadas de CCO, las bancadas de Creemos. El único que establece si se está realizando injerencia dentro de nuestro país es pues precisamente nuestro Estado a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Por ser bancadas minoritarias no tienen voz? No, no es que no tengan voz, Jimena, es que no ganaron las elecciones y por eso no son gobierno. En algún momento ganarán las elecciones, serán gobierno, tendrán mayoría parlamentaria, tendrán el ejecutivo, tendrán el legislativo y podrán determinar las políticas estatales a nivel de imperium, de política interna, y a nivel de soberanía política exterior de nuestro Estado. Así es la democracia, ese es el juego de la democracia, les guste o no les guste a muchos o a pocos, ¿no? Perfecto. Santiago, ¿qué opinas sobre eso, por favor? Con sinceridad, Jimena, me parece lamentable. ¿Cómo? Que con sinceridad, Jimena, te digo, me parece lamentable porque el gobierno tiene la capacidad de administrar el Estado. No es que es dueño del Estado. No es que el gobierno pueda hacer lo que se le dé la gana al Estado desde el momento en que gana. Y no es que no hay un espacio para que las minorías den sus opiniones. Existe una Comisión de Relaciones Internacionales en la Cámara de Diputados, donde se tratan estos temas, y finalmente es el órgano con representación directa del pueblo para conversar estas cosas. El hecho de que Gabriel diga de que el que ganó las elecciones puede definir qué es injerencia o no, me parece totalmente desubicado. Perdón, Gabriel, pero me parece totalmente desubicado que en una situación en la cual el gobierno evidentemente sucede lo que está pasando ahora, que enjuicia a quien le da la gana y lleva la justicia por donde le da la gana, porque tiene la jurisdicción del Estado, tiene la jurisdicción de la justicia. El Estado tiene contrapesos y contrapesos, tiene poderes que deben estar contrapesados. El Estado es mucho más que el gobierno. El gobierno es temporal, el Estado no es temporal, el Estado debe ser atemporal. Entonces, claro, evidentemente en una situación como esta, cuando me conviene, sí, el Estado es mío, cuando no me conviene, el Estado no es mío, porque yo soy mayoría. Y no es esa la función de la política. La política tiene la función de lograr acuerdos, de buscar el bien común, como dice el discurso de algún partido político por ahí, y el vivir bien de todos y no solamente de la mayoría. El gobierno que fue votado por la mayoría de las personas. Entonces ahí, claro, cuando el gobierno es solamente de un partido político y se hace cargo de la totalidad del Estado, ¿en qué vivimos? En una dictadura. Gabriel, ¿qué puede decir sobre esto? Bueno, el que me parece desubicado en torno a los órganos del Estado y sus funciones y atribuciones, me pareces tú, querido hermano, con todo respeto. El órgano ejecutivo está pues compuesto por el gobierno que ganó las elecciones. No me vas a decir que el ministro de Relaciones Exteriores tiene que responder ante la oposición de CC o ante la oposición de Creemos, por supuesto que no. El Ejecutivo lo define la fuerza política que ganó las elecciones, con más del 55%, y está compuesto por el movimiento al socialismo. Otro rol es el órgano legislativo que tú hacías referencia. Otro rol es el órgano judicial, en el cual el movimiento al socialismo no tiene ahí la más mínima participación. Otro órgano es el órgano judicial, ¿no? Judicial, el órgano electoral. Tenemos 4 órganos en nuestro Estado plurinacional, antes llamados poderes porque precisamente eran como islas, ¿no? Ahora son órganos, parte de esta noción sistémica, si se quiere, a partir de la nueva Constitución Política del Estado. Entonces, por supuesto que no me vas a decir que el Ejecutivo tiene que ser manejado por las minorías que no han ganado nada o que han perdido las elecciones. Ahora en el legislativo el debate es otro, ¿no? Porque están compuestas también bancadas minoritarias. Y el judicial y electoral pues son otros órganos diferentes en los cuales las fuerzas políticas no deberían tener tuición o, si quieres, participación, ¿no? Entonces, si hablamos de desubicados, el desubicado eres tú, con todo respeto. Santiago. No, es que realmente es lamentable que se pueda decir que el ministro de Relaciones Exteriores no responde al Parlamento. O sea, en todo caso me queda clarísimo que si la Comisión de Relaciones Internacionales convoca a interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, para Gabriel no corresponde. No corresponde que el ministro asista, y claramente dice el órgano judicial no está propuesto por el movimiento socialismo, y es cuestión de ir a ver las notas de prensa y toda la cantidad de perseguidos políticos que existen en este momento, perseguidos judicialmente por el movimiento socialismo. Es cuestión de ir a leer la carta del amigo Carlos Arias Baptista para darse cuenta qué pasa en el órgano electoral. La realidad de este país, Jimena, y todo el mundo lo sabe, es que está corrompido en todas sus instituciones
porque el movimiento al socialismo se dedicó a penetrarlas hasta el nivel en el cual no hay interdependencia de poderes y se deciden las cosas en el movimiento al socialismo, no en las clases del Estado, donde no hay gente capacitada, donde no hay profesionales, donde simplemente hay favores políticos. Finalmente, por eso es que cuando las personas que están dando opinión se refieren a estas como que tienen la capacidad el gobierno de hacer lo que quiera, es que claramente estamos viviendo en un espacio donde no hay pluralidad de opiniones, donde no hay acceso al debate, donde no hay un trabajo conjunto para lograr mejores días para el país. Evidentemente el movimiento socialismo tiene el gobierno, pero eso no le da el derecho a hacer lo que le dé la gana. Quiero agradecerles a los dos por haber estado con nosotros esta noche. Por supuesto, el soberano es quien tiene también que tomar la decisión después de haber escuchado a ustedes dos. Y enseguida voy a mostrar lo que ellos opinan. Vamos con un consejo. Buenas noches. Solquifar te presenta su nuevo colágeno hidrolizado para estar Tu cuerpo merece salud. Con el colágeno hidrolizado, fortificado con calcio, magnesio y vitamina C, dile adiós a las arrugas y manchas en la piel. Reduce el dolor y degeneración de las articulaciones. Disminuye la flacidez en músculos y piel. Fortalece dientes, cabellos y uñas. Y mejora la elasticidad e hidratación de la piel. Nuevo colágeno hidrolizado Solquifar te hace... Y este Solquifar. Y les decíamos a ustedes que tenemos, por supuesto, la palabra del soberano. ¿Qué dice Ramiro? Toda intervención de diplomáticos está bajo el Acuerdo de Ginebra, no solo la opinión de un gobierno, dice Ramiro Virreira Monroy. Alap Mar dice, Bolivia es paz, es país de todos, libre para todos. Felicidades. Luz Salas dice, pero cuando participó el embajador de Brasil y el embajador de la Unión Europea, todos callaron y les parecía bien. Orlando García, los medios de comunicación en Bolivia hacen política, nada creíbles. Jaime Cristian Vázquez, fácil marchar con ítems, bonos, comida, etcétera, gratis, a costa de los bolivianos. Marcha pacífica, pero es golpear a aquellos que no quieren acatar, dice Alap. Álvaro Fernando Peinado dice, el paro buscaba que el gobierno no pase por encima del soberano y su libertad, y la marcha solo muestra el apoyo a un partido político. El paro es una protesta por parte de sus habitantes, no así su apoyo a un partido político. Juan Huanca dice, los bolivianos perdemos personas que no trabajan, personas que no trabajan, pierden tiempo, no producen nada. Fernando Castro, mejor preguntar si el presidente Arce es el que está perdiendo. Edwin Lamas, la mayoría manda en democracia. Vamos a hacer una pequeña pausa en No Mentirás. Luego estaremos con la mujer más bella de Bolivia que se prepara para ir al Miss Universo. También, luego de la pausa, restricciones en Santa Cruz. ¿Qué pasa? No pueden haber conciertos, no pueden haber fiestas de promoción, no pueden haber reuniones de más de 50 personas. Pero la realidad, ¿cuál es? Se las vamos a mostrar en vivo luego de la pausa. Corolla Cross, sé parte del cambio. Ahora ya puedes tener tu Toyota Corolla híbrido autorrecargable. Sorpréndete con un auto que no hace ruido, no se enchufa porque genera su propia energía infinita. Híbridos autorrecargables Toyota, posibilidades infinitas. Corolla Cross a entrega inmediata en versiones a gasolina e híbrida. Toyota, 40 años de experiencia y calidad. Sigamos dejando huella. Lo mejor está por venir. Estás viendo No Mentirás.